Bueno, vamos a platicar ahora de con lo que habíamos iniciado el programa, de lo que nos platicaba Fernanda, de este asunto de la importancia del vínculo temprano. Y para platicar precisamente sobre este tema, antes de pasar con nuestra invitada, quiero saludar también a José Antonio Pontón, que me va a estar acompañando. José Antonio, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? Buenas tardes. Y bueno, Carlos Armando Buenos Rodríguez, que días. también está aquí conmigo. Y vamos a platicar con Laura Elena Herdinch. Ella es psicóloga y la importancia de este vínculo temprano, de la relación que existe en ese momento, en este pues hecho que se da de primera instancia entre el bebé y la mamá, o el bebé y los papás en el momento que nace. Y Laura, bueno, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes y encantada A ver, de Laura, estar platícanos, aquí. ¿por qué es importante este primer vínculo, este vínculo temprano del que nos estamos refiriendo? Bueno, es básico por varios motivos. Uno de ellos muy importante es porque en los primeros meses de vida es cuando se gestan las psicopatologías graves. Yo les comparto a ustedes, mi papá tenía psicosis, entonces yo sé de sufrimientos intolerables, de padecimientos, de sufrimientos, de dolores, de angustias que verdaderamente aterran, que no te dejan vivir. Y yo sé también, porque lo he trabajado, porque lo hemos trabajado muchas personas, que la intervención temprana, la intervención del vínculo entre madre-bebé, entre madre, mamá y papá, puede prevenir este tipo de psicopatologías tan graves. Entonces, por eso es muy, muy importante. Desgraciadamente en México estamos en pañales, no existe casi, sabemos pocas personas que nos hemos especializado tanto para poder atender a estas diadas, a estas triadas que están en un momento muy vulnerable y que hay que realmente tomarlo con la seriedad y con la profesionalidad que esto implica. Entonces en Ishaya, que es un grupo en el que yo pertenezco y que trabajamos con el vínculo temprano, damos este tipo de vínculo a las madres y a los bebés. Que a veces me dicen, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que terapia bebés? ¿Qué es esto? Ujú. ¿No? Pero bueno, hay muchas señales que podemos ir platicando con respecto a cuándo un bebé está en riesgo, cuándo un bebé está mostrando, está dando señales de que está en riesgo y de que tiene que ser atendido, ¿no? Y de hecho nosotros el nombre lo pensamos mucho y nos gustó el de Ishaya, que viene del náhuatl y quiere decir abrir los ojos. Y hace referencia a cuando el bebé nace, abre los ojos y abre sus sentidos realmente a conocer el entorno que lo está rodeando, a conocer a la gente, a conocer a las personas que están a su cargo y empieza a relacionarse y a formarse su psiquismo, ¿no? Su personalidad, como le queramos llamar. Pero también es un abre los ojos papás, abre los ojos mamá, abre los ojos papá, si hay un conflicto, si hay una dificultad. Duele mucho ver que hay una dificultad, duele mucho ver que hay un problema, pero si nos cerramos los ojos y si no lo vemos, las dificultades van a crecer y van a generar mucho dolor que se puede prevenir. Y también es un abre los ojos país. En Argentina, por ejemplo, en los hospitales, así como llaman al ginecólogo, así como llaman al anestesista cuando va a haber un parto o una cesárea, llaman al psicólogo perinatólogo de guardia, está todo el tiempo ahí. Y es nada más por si aparece alguna dificultad emocional, porque se sabe las repercusiones que esto tiene, ¿no? Entonces, también es un abre los ojos México. A los médicos también es un llamado de que abran los ojos. Yo soy fan de los médicos, adoro su trabajo, los admiro muchísimo, pero me parece que estamos sobreespecializados. Cada quien tiene su área, cada quien atiende su pedacito, y entonces desatendemos el hecho de que somos seres globales y que los diferentes factores interactúan unos con otros, y a mí me duele muchísimo ver las oportunidades que se pierden, ¿no? Que esos doctores, esos ginecólogos, esos neonatólogos, pediatras podrían derivar a estas diadas cuando hay un riesgo, ¿no? Y todo lo que se podría ahorrar y el bienestar que les estarían proveyendo a sus pacientes también del lado emocional. Laura, ¿y a qué te refieres cuando dices que hay un problema en el momento que nace el niño? ¿Cómo te das cuenta de esto? Bueno, mira, esto empieza desde antes, desde el embarazo. Muchas veces hay muchas mamás, esto es muy frecuente, que empiezan a tener síntomas, no pueden dormir, sienten muchísima angustia, muchísima ansiedad. Muchas reportan que sienten como que no pueden respirar, como que se ahogan, les falta el aire. Ginecólogos, mamás, papás, porque a veces la mamá no se da cuenta y el papá es una de sus funciones, decir, a ver, algo está pasando. Algo está pasando, hay alguna emoción, hay alguna situación que está rebasando a esa mamá, que ella no está pudiendo digerir y que se tiene que atender.
puede ser algo que tiene que ver con su historia y que entonces ni siquiera lo tiene ella muy presente, puede estar inclusive en el inconsciente o en la conciencia, pero como muy olvidado. Te pongo un ejemplo. Imaginemos una mamá que está en su segundo embarazo y de pronto empieza con alguno de estos síntomas. No puede dormir, se siente muy angustiado. Quienes hemos padecido eso sabemos que es horrible sentirse así. Se siente así y resulta que viene a terapia y en la terapia viene el recuerdo de que cuando ella era nena tuvo una hermanita, la segunda bebé de su familia, que a los 2 meses muere repentinamente, no se supo por qué. La madre de esta bebita que murió nunca lo pudo elaborar, nunca lo pudo digerir. Queda ahí como enquistado, un trauma psíquico para la familia, para el resto de las generaciones si no se trabaja. De verdad, para el resto de las generaciones si no se trabaja. Entonces, por eso la importancia de trabajarlo. Entonces, aparecen estos síntomas. ¿Por qué? Porque cuando la mente no puede pensar el dolor psíquico, entonces no desaparece, tenemos mucho esa fantasía. Lo negamos y ya desapareció, ya no existió, ya nos olvidamos del problema. No es así. Se empieza a expresar de otras formas. Y una de las formas que tenemos de expresar es a través del cuerpo. Entonces aparecen síntomas. Entonces, primero desde el embarazo ya nos podemos dar cuenta de que hay un problema que se está gestando y que necesariamente, y esto es así va a ser, va a influir en cómo esa mamá está con ese bebé. Y va a influir en el vínculo y por lo tanto en el bienestar del bebé. O sea que transfieres la mamá este problema psíquico en el hijo, o es algo que se va gestando durante el vínculo que van teniendo ellos. Se va gestando desde el embarazo, ¿no? Desde las fantasías que se van gestando en el embarazo con respecto a este bebé que van a hacer. Y se va transmitiendo a través del vínculo. No sé si a ustedes les ha tocado estar junto a una persona que está furiosa. Lo sientes, no te tiene que decir está furiosa. Puede ni siquiera ser tu amigo, ni siquiera ser tu conocido y lo percibes, te afecta, es más, dices, ay, ¿no? O una persona que está totalmente deprimida, lo detectas. Entonces los bebés están total y absolutamente conectados con su mamá. ¿Por qué? Su interés absoluto está en su cuidador primario. Le digo mamá, pero es mamá, abuelita, papá, el cuidador del orfanatorio, su cuidador primario. ¿Por qué? Porque de él depende su vida. Entonces, toda la atención del bebé está puesta en ese cuidador primario, llamémosle mamá. Entonces, percibe todo lo de esa mamá y también inclusive hasta físicamente el tono muscular de la mamá transmite cosas. A mí me tocó observar en una de mis prácticas a una mamá extremadamente deprimida y cargaba al bebé con su tono muscular deprimido, desguanzado, ¿no? Y todos estábamos así, ¿a qué hora se le cae? El bebé también. Está con una sensación de no me están sosteniendo, no me están conteniendo. Entonces se transmite a través del vínculo, a través incluso del tono muscular y a través de la historia. Las historias se transmiten en el inconsciente y se registran en el inconsciente. Y entonces los bebés también empiezan a tener síntomas cuando nacen. Entonces dicen, ay, es que te salió difícil. Pues sí hay a lo mejor bebés sensibles o hipersensibles, pero no hay que encasillar a los bebés. Hay que preguntarnos siempre, ¿hay algo del medio que lo puede estar teniendo tan sensible, tan irritable, llorando tanto? Bueno, y ya no se diga síntomas como el asma, como el reflujo que hay tanto ahora, que podemos ahondar un poquito más sobre el reflujo más adelante. Entonces, sí se transmite a través del vínculo. Permítenos, Laura, vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos platicando precisamente sobre la importancia del vínculo temprano con Laurelena Herdinch y... Bueno, regresamos para platicar sobre la importancia del vínculo temprano y le preguntaba yo a Laura, fuera del aire, de este asunto en el que nos decías que todavía estamos como en pañales en este proceso o en esta forma, en esta metodología aquí en México. Y te decía, bueno, ¿qué pasa? Porque finalmente existe... pues una metodología, un protocolo, una forma en cuando nace el bebé que se lo retiran a la mamá, lo limpian, le cortan el cordón umbilical, ¿verdad? Y todo este proceso. Entonces ahí hay una separación que no es inmediata. Entonces este vínculo, ahí yo te preguntaba, entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí estamos rompiendo este apego, se está rompiendo ese apego, ¿se tiene o no se tiene que hacer o cómo tiene que ser? Claro, muy interesante tu pregunta y me ayuda para entrar a cómo surge el interés por el apego, ¿no? Que es un boom, un tema que hace boom hace algunos años. Bueno, todo esto surge porque en la Segunda Guerra Mundial hay muchos bebés que tristemente se quedan sin sus mamás, ya sea porque murieron en la guerra o porque las mamás se van de enfermeras, etcétera. Entonces los orfanatorios se ven rebasados con estos bebés, los atienden, les cambian el pañal, les dan de comer, ¿no? Pero
Spitz, que es un psicoanalista, empieza a observar a estos bebés. Y entonces lo primero que empieza a pasar es que estos bebés empiezan a estar irritables, a llorar un poquito, a quejarse. Y podemos como traducir nosotros y pensar que estaban diciendo, híjole, algo pasa, algo me está faltando, ¿dónde estás, mamá? Ya regresa, esto no me está gustando. Después de pasar algunos días y que obviamente las mamás no regresaban, los bebés empiezan a estar francamente irritables, llorando muchísimo, inconsolables, agitados, sin dormir. Podemos traducir nuevamente como que dicen, a ver, espérate, o sea, de veras ya, ¿no? Ya llegué a mi límite, ya regresa, ya no puedo sin ti. Pasa el tiempo, obviamente las mamás no regresan, Spitz sigue observando y se da cuenta de que estos bebés se dejan de quejar, digamos, dejan de estar irritables, dejan de estar llorones y empiezan a estar extremadamente tranquilos. Poca vitalidad, la mirada perdida, es un poco como si hubieran perdido la esperanza, ¿no? ¿Para qué te sigo llamando? ¿Para qué te sigo reclamando? ¿Para qué me sigo enojando si no regresas, si no hay respuesta? Y esto quiero, por favor, que lo escuchen bien porque es un mensaje que quiero dejar el día de hoy en esta oportunidad que me dan. Estos bebés se enferman y algunos se mueren. O sea, la falta de vínculo emocional hace que estos bebés se enfermen y se mueran. Por eso la importancia del vínculo temprano, por eso la importancia de apoyar a las mamás que no están en condiciones de darle ese sostén emocional que su bebé necesita cuando ellos nacen y en los primeros meses de vida. Entonces Spitz le llama hospitalismo a esta depresión, ¿no? Porque hay gente que me dice, ¿cómo que terapia con los bebés? ¿De qué me hablas? ¿Cómo que psicopatología grave? Bueno, ahí está la prueba. Sí hay psicopatología en el bebé desde temprano y hay que atenderla. Entonces, bueno, este es un caso extremo, ¿no? Pero viene entonces el boom de muchos estudios, seguramente muchos de ustedes han escuchado el de Maslow, que pone a dos changuitos. A uno lo pone con una mamá de felpa, que es quien lo va a alimentar, y a otro con una mamá de alambre, que es quien lo alimenta. Los dos están bien cuidados físicamente. El changuito de felpa los asustan a los dos. Después de un tiempo los asustan a los dos, les pegan un susto terrible. Y el changuito de felpa, bueno, está aterrado, se desquicia, se desorbita, grita, se desorganiza, pero finalmente logra reintegrarse, logra contenerse y logra organizar una respuesta adecuada. Es decir, busca a su mamá de felpa, se protege ahí con ella y ya, ¿no? Está a salvo, está seguro. Es horrible, de verdad horrible, y dejaron de hacer estos experimentos por los pobres animalitos. Es espantoso ver el video del changuito que su mamá es de alambre, ¿no? Que no es una mamá cálida, que no es una mamá papachona, es una mamá fría, distante. Pensemos en las mamás, ¿no? Las mamás distantes, que son muy eficientes, que les dan de comer, que cambian el pañal, pero que no se pueden vincular, que no pueden apapachar y relacionarse. Y entonces este changuito, cuando lo asustan, bueno, sale despavorido, los ojos de verdad desorbitados, unos gritos espeluznantes, movimientos sin ton ni son, y nunca logran reorganizarse para buscar esa protección o para tener una reacción adecuada a ¿no? A refugiarse, a cuidarse, a protegerse. Y esto es otro mensaje. Lo que a mí mi homeópata me dijo, lo que tú le des de comer a tus hijas los 2 primeros años de vida, les va a repercutir en su salud para el resto de sus días. Y hoy yo se los digo a ustedes, lo que le den a sus bebés emocionalmente en los primeros 2 años de vida, que es un chorro, que es de verdad un trabajal enorme, que es una demanda, pero es una inversión para el resto de sus vidas. Así como esos 2 changuitos reaccionaron ante el estrés, así van a reaccionar ante el estrés para siempre, ante las dificultades que la vida seguro les va a poner, ante el estrés, lo que la vida los enfrente. Lo que ustedes les dieron los primeros 2 años de curso de vida van a haber fomentado recursos para enfrentarlos o no, ¿verdad? Y entonces, por eso es la importancia. Ahora, aterrizando en tu pregunta, otros de los estudios que surgen a raíz de Maslow, muchos etólogos empiezan a hacer estudios sobre el apego, se dan cuenta de que, por ejemplo, si al gansito, tú a la mamá gansa le quitas a su gansito y luego se lo regresas, ella ya no lo reconoce y hasta lo ataca. Eso se llama impronta, que es en el momento en el que nace tiene que haber presencia, tiene que haber un vínculo para que se dé el apego seguro, porque hay diferentes tipos de apego, buscamos el seguro. En los bebés, afortunadamente, los bebés son mucho más resilientes. Entonces, si no se da en el primer momento en el que nacen, ya sea por lo que tú estás mencionando, que es un proceso normal en donde el bebé lo tienen que cuidar y demás, lo tienen que atender, que respire, que lo pesan y etcétera. Después hay oportunidades. Además es algo... Es como un baile, es como una danza, es algo que toma tiempo. Hay mamás,
que reportan y con mucha angustia y con mucha culpa que no se sintieron enamoradas de sus bebés al principio, ¿no? Que dicen, ay, yo lo tenía que superamar y es una cosa, alguien que ni conozco, qué cosa tan extraña, qué sentimiento tan difícil. Y no necesariamente tiene que ser el momento. Son muy resilientes los bebés y se va dando poco a poco, es un vínculo que se va construyendo y que es de parte de la mamá y también de parte del bebé. El bebé tiene este reflejo que parece sonrisa que nos enamora, tiene este reflejo que se prensa. Cuando nació mi hija, mi marido no quería mover el dedo, estaba una hora y le digo, ¿qué es? Es que me tiene agarrado, ¿cómo me le voy a soltar? O sea, tienen también recursos y reflejos los bebés para llamar al adulto. Digamos, en las adopciones también funciona algo así, ¿no? Porque si fuera como los gansos, pues entonces en las adopciones, pues igual también el niño o la mamá, o de pronto la mamá igual muere, y entonces el niño con la persona quien se queda es con el quien hace el vínculo, ¿no? O algo así, me imagino. Sí, mira, hay un doctor que yo tuve la fortuna de tomar clases con él, el doctor Feder, psicoanalista mexicano, que desarrolló toda una teoría a este respecto, que es la ambivalencia. La ambivalencia es un tema recurrente en las terapias del vínculo temprano, porque siempre existe. O sea, siempre hay una parte en que yo quiero ser mamá y me ilusiona y me entusiasma y ya me imagino con el moño, si soy papá que lo voy a llevar al fútbol. Y hay una parte que digo, ¿en qué me estoy metiendo? O si ya estoy ahí, ¿en qué me metí? ¿En qué momento se me ocurrió? Es tan presente y tan natural que está hasta en las canciones, ¿no? Duérmete, niño, y duérmete ya, toda tierna, y si no viene el coco y te comerá. O sea, ya, ¿no? Te quiero ahorcar. Estás fregando ¿no? ya, por Dios, Exacto, duérmete. exacto. Está en los chistes, ¿no? Está la mamá y, ay, qué lindo, qué cosita tan hermosa, me la quiero comer. Y llega la adolescencia y, ¿por qué no me lo comí? ¿No? Entonces, ahí está la ambivalencia. En todos los vínculos es algo que insisto con las mamás. Porque además las redes sociales no ayudan. Aparece la foto de la amiga en el Facebook, ella embelesada, el niño sonriendo, carcajeando, y ellas están deschongadas, con la ojera hasta las rodillas, y dicen, qué horror. Bueno, entonces la ambivalencia ahí está. En el caso de la adopción, que he tenido la fortuna de trabajar con varios chiquitos adoptados, es un problema importante. Porque nos decía Feder, éramos puras mujeres en su clase. A ver, ¿cómo se sentían cuando las abandonó el primer galán o cuando no las peló? Furiosas, ¿viste? O sea, te enfurece, de verdad. Se rompió. Entonces Sí. te rompe el corazón. Entonces imagínate cómo se te rompe el corazón cuando eres un bebito. Y se supone que quien más te tenía que querer y No. quien más te tenía que cuidar no está disponible. Porque se murió, porque no pudo de verdad, Sí. o porque no ganó el deseo. Imaginemos una balanza. Entonces, de un lado está el peso de si quiero, ¿no? Ay, le voy a poner moños, me la voy a llevar, va a ir a clase de ballet como yo nunca pude, me lo voy a llevar al fútbol. Y del otro lado está la balanza de, o sea, voy a tener que despertar en la madrugada, mi cuerpo va a cambiar, ya no voy a poder trabajar o Quiere no cambiar la al mismo vida. ritmo, me va a cambiar la vida, ¿no? Ahí está papita, ahí está fácil, digamos. Imaginemos que soy una mamá o voy a ser una mamá, pero soy adolescente y no esperaba. Claro, Imaginemos cómo va tienes 17 cambiando años, la balanza. claro. ¿No? Imaginemos que estoy casada, que tengo ya 2 hijos, que mi marido ya se operó, no queríamos un tercero, Y pum. se acaba de quedar sin trabajo y estoy embarazada. Claro. Y además me avisan que viene con una enfermedad. O sea, esa balanza se va moviendo. Claro. Claro. Entonces la ambivalencia, digamos, el chiste en el vínculo es que el lado del deseo gane al lado del no deseo. Cuando hay un bebé que ha sido abandonado por la circunstancia que sea, podemos pensar que el lado del no deseo ganó. Y Feder decía, esto, ya. O sea, esto es un problema que no se va a poder resolver, que no se va a poder solventar, y esta personita va a vivir furiosa para el resto de su vida. Pero después recapituló, tuvo pacientes adoptados y dijo, no, el amor lo puede. O sea, el amor de unos padres que me han tocado, padres adoptivos, de verdad comprometidos, de verdad presentes, de verdad conscientes y que los llevan a sus terapias, logran solventar y logran estos chiquitos hacer ese vínculo. Pero es impresionante, de verdad, lo que se queda grabado en la psique y en el cuerpo de estos bebés que fueron adoptados de meses, pero los abandonos, ¿no? O sea, chiquitos que fueron abandonados por la mamá, nunca regresó. Y luego, entonces, pues la que estaba a cargo dice, ¿qué hago? Bueno, pues entonces lo lleva al DIF. Y entonces llegó al DIF y estuvo ahí 2 meses y luego fue adoptado. Ya son 3 abandonos, el de la madre, el de quien se había quedado a cargo y que pues dice, bueno, pues yo lo iba a cuidar 3 días, pero ya no regresó la madre, y el del DIF. Entonces, sí son abandonos que marcan, sí son abandonos que lastiman, sí son abandonos que además los niños todos hacen su fantasía. Algunos piensan que porque fueron bebés malos, algunos piensan que porque fueron bebés que maltrataron a los otros hermanitos. En fin, ¿no? Cada uno tiene su fantasía, sí marca, pero sí unos buenos padres adoptivos te salvan la vida psíquica. Te salvan la vida psíquica. Si no, estás destinado al dolor
eterno. Y los hijos de esos niños adoptivos, pues traen, como dices, traen ya algo, una historia ahí marcada. Me imagino que tendrán que también ir a terapias o algo así. Exacto, porque si no, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Para qué hablar de tanta tragedia si no hay nada al respecto? Exacto. ¿No? Claro, las terapias rescatan, las terapias salvan. Veme a mí. Soy una hija de un paranoico y soy muy feliz. Pero a ver, Laura, ahí, retomando un poquito el asunto también importante, el hecho, por ejemplo, de el posparto, la situación de la mamá que rechaza al niño por esta depresión posparto, entonces también ahí hay un alejamiento y hay una situación, pero también se maneja un asunto de culpabilidad, de este asunto de este binomio que tú decías, ¿no? Del asunto de sí lo quiero porque es mi hijo, pero lo rechazo al mismo tiempo porque entonces la mamá no tomó, no lo sé, una terapia antes para entender por qué iba a rechazar al hijo, y entonces no es posible que al final de cuentas depresión postparto le dure 10 años, entonces ya al final cuando quiere retomar el vínculo con el hijo ya pasaron 6, 7, 8 años y entonces ya no es tan fácil. ¿Cómo se trabaja? O sea, ya entendimos que finalmente hay un problema desde antes, pero no se trabajó. Ya vino la situación del parto y luego pasa esto y no se trabajó. Ahora, tu hijo tiene 7, 8 años, 5, 6, no sé, y entonces es cuando dices, bueno, ¿y ahora qué? Es central esta pregunta para los que nos están escuchando que están en este caso y que no se le ve la angustia de, híjole, ya no lo hice, ¿no? Exacto, sí, porque tú decías, los 2 primeros años son fundamentales para que, ok, bueno, pero ya pasaron 6. O sea, al final de cuentas, ya no lo hice a los 2, ¿ahora qué? Bueno, quiero responder en 2 etapas. Primero, ¿qué hago cuando, o sea, si estoy en esa situación de un bebé, ¿no? ¿Qué es la terapia del vínculo? Primero, la terapia del vínculo es una presencia cálida, respetuosa, ¿verdad? No vamos a criticar, no vamos a juzgar, ni siquiera vamos a sugerir, vamos a sostener. Winnicott, un pediatra psicoanalista maravilloso, decía que para que una madre pueda ser suficientemente buena, no perfecta, no necesitamos madres perfectas, para que pueda ser suficientemente buena tiene que estar sostenida por idealmente el padre del bebé. Pero si no, agárrate el que pueda, a tu mamá, a tu suegra, a tu vecina, al compadre, el que se deje, que te ayude, que te sostenga. Esto lo hace el Estado, inclusive, ¿no? No te dicen a las 2 semanas de nacida, tu bebé, órale, vete a trabajar. En los estados del primer mundo son 6 meses. Lo que te sostiene el Estado, te dan 6 meses de licencia a la mamá y al papá. Inclusive como medida económica, porque saben que esos bebés van a tener menos enfermedades físicas y emocionales. Entonces, sostienen a los bebés. Entonces, es un sostén, es un acompañamiento, es un apoyo. Es una manera también de escuchar y de observar esto. La mamá rechaza, se puede vincular, lo mira, el bebé la mira, le regresa la sonrisa o no, cómo se están vinculando. Para devolver, para poder detectar dónde se están gestando conflictos y ponerlos en palabra. El poder de poner en palabra, no hay manera que les explique las repercusiones que esto tiene. O el no poder. Por ejemplo, una mamá que está angustiadísima y el bebé empieza a vomitar, porque la mamá no puede digerir esa angustia, el bebé literal la empieza a vomitar. Entonces, es sostener, es percibir el conflicto, ponerlo en palabras, y es también señalar las fortalezas tanto de la mamá como del bebé. Cuando un bebito está con problemas de cualquier tipo, esta fantasía que teníamos de voy a tener el bebé hermoso, maravilloso, sonriente, guapísimo, sano, se derrumba un poco. Y entonces yo digo, ¿qué hice mal? ¿Por qué mi bebé no es así un sol? Aunque todos lo son, todos tienen su parte de sol. Entonces hay que mostrarle su parte de sol del bebé y de ella, de lo que ella está haciendo bien, y eso ayuda mucho. Si ya no hubo la oportunidad, porque además no lo sabía, porque además mucha gente no lo sabe, por lo que sea, no hubo la oportunidad, y ya mi hijo tiene 6 años. Bueno, para eso existe la psicoterapia psicoanalítica, para elaborar y para reeditar eso que sucedió. Y sí, bueno, yo lo veo en mis pacientitos, ¿no? Y claro, como en todo, si llego de recién nacido, bueno, si llego de embarazada, pues voy a prevenir mucho más que si llego al mes de nacido, que si llego a los 2 años o que si llego a los 10. Pero claro que hay que hacer, claro que hay mucho que hacer. Bien, pues para cerrar ya en este tema de la importancia del vínculo temprano, antes, Laura, tus datos, por favor. Claro, somos Ishaya Bebés, IXAYA, en la página de internet nos pueden encontrar. Laura Elena Herding, soy yo, somos un equipo, y les dejo mi teléfono 55 14 73
2987. Pues tienes que regresar, Laura, porque no, se quedaron por ahí temas importantes pendientes. Nos hablabas del asunto del reflujo y de algunos otros puntos Reflujo, importantes, dermatitis, sí. asma, en fin, todo este asunto que tendría que ver con el asunto precisamente del vínculo temprano. Exactamente. Que nos gustaría que regresaras al programa. para platicar de eso, ¿sí? Encantadísima. Pues muchas gracias. Vamos